Silvia, gracias a la protectora por esta nueva invitación. Hace un momento se me desconectó el internet, espero que no se vuelva a desconectar, justo cuando estabas presentando. Bueno, como les dice Silvia, vamos a ver construyendo autoestima y resiliencia en la adolescencia. Vamos a ver de qué vamos a tratar hoy día. Y el objetivo es que comprendamos algunos conceptos también de qué es autoestima y qué es resiliencia. ¿Ya? Creo que es una de las cosas que tendríamos que considerar para que estemos hablando el mismo lenguaje, cómo esto impacta en la adolescencia, porque esto también nos va a ayudar para cuando sean adultos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas estrategias prácticas que puedan fomentar autoestima y resiliencia en jóvenes? También, de hecho, tendremos que ver cómo el tema de cómo esta corriente de la disciplina positiva puede ayudar en el desarrollo de habilidades eh, de afrontamiento, en desarrollo emocional, y tal vez también podamos llegar a explicar un poco de forma detallada cómo podrían hacer un pequeño plan que promueva más resiliencia en los adolescentes. Aquí quizás pueden haber adolescentes que puedan ver esta charla como también padres. Pero bueno, vamos a ver que todos nos entendamos. Vamos a empezar con la definición de autoestima. Y esto es algo muy importante porque tiene que ver con esta valoración que hacemos de nosotros mismos, ¿ya? La autoestima es eso, básicamente. ¿Cómo nosotros podemos valorarnos? ¿Cómo sentimos que somos? ¿Qué tanto valor nos damos? Y hay tres conceptos que son básicos. Uno es el autoconcepto, ¿no? ¿Cómo nos definimos? Y en eso queremos decir, ¿cómo nos definimos? Nos definimos como una persona fuerte, como una persona débil, como una persona segura, como una persona que le falta confianza, etc. ¿Cómo estamos nosotros definiéndonos? ¿No? Cómo, ¿Cuál es ese concepto que tenemos de nosotros mismos? A la vez, también tiene que ver la autoestima con la autoimagen, cómo nos vemos físicamente, ¿no? Y cómo nos vemos también en nuestras capacidades. Les sorprendería saber, o quizás no les sorprende, saber cuántas personas, por ejemplo, a veces no se ven físicamente agraciadas cuando son bastante agraciadas. Todos tenemos algo lindo y la belleza también está en los ojos de quien la mira. Eso es importante. Y es tan importante que quien esté viendo sea uno mismo, que cuando se vea al espejo se vea de forma agradable, que eso va a impactar bastante en la autoestima. Pero no solamente la parte física, sino también la parte de habilidades, de capacidades. Hay personas que no se sienten, por ejemplo, lo suficientemente inteligentes, ¿no? Y lo son. Eso de la autoimagen, del autoconcepto, también tiene que ver, yo en otros momentos, de hecho, yo uso mucho esta palabra de gremlin, ¿no? De los gremlins que a veces nosotros acarreamos hasta cuando somos mayores, somos adultos. Por ejemplo, personas que dicen no soy lo suficientemente bueno para hacer este tipo de trabajo. No soy lo suficientemente bueno para ser padre o madre, no soy lo suficientemente bueno para estudiar, no, yo no sirvo para eso, no, yo voy a hacer algo más sencillo porque yo no sirvo para estudiar. Yo no me puedo poner esa ropa porque esa ropa no me queda, esa ropa no le queda a cuerpos como el mío, eso no, con eso no me veo bien. Ese tipo de frases que aparecen tienen que ver mucho con la autoestima y específicamente con la autoimagen. ¿Qué imagen nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es ahí donde es muy importante la labor del padre, de la madre, cuando uno de sus hijos o hijas le dice algo como eso, no soy bueno para, o no me siento cómodo con estudiando tal cosa porque no creo que pueda, ¿no? ¿Cuál va a ser la labor de papá o de mamá para neutralizar eso, ¿no? Otro de los autos tiene que ver con la autoconfianza, ¿no? Creencias en nuestras habilidades. Y habilidades más que tienen que ver con más blandas, ¿no? Porque capacidades son las cosas más duras, más intelectuales, etcétera. Pero autoconfianza en nuestras habilidades. ¿Qué tan hábil soy relacionándome con la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta confianza en mí misma tengo
para relacionarme, para hablar en público. Tengo la habilidad realmente para hablar en público, me puedo parar y sentir bien con lo que estoy pasando. Bueno, esto se puede desarrollar realmente. Pero estos tres puntos del autoconcepto, la autoimagen y la autoconfianza dan todo lo que es la autoestima. Ahora, a veces me han preguntado si se nace con autoestima baja o se crea la autoestima. Pues se crea la autoestima, pero hay un punto muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, que son las diferencias individuales, que lo vamos a ver más adelante. La resiliencia también se desarrolla, la autoestima se desarrolla, pero en definitiva, hay personas que desde pequeños tienen ciertas características que van a ser hasta cierto punto más fuertes ante ciertos contextos que podrían bajar la autoestima o no generar resiliencia. Eso lo vemos siempre porque depende del carácter también. Pero bueno, eso es un caso bien aislado. ¿Por qué es importante tener claro lo que es la autoestima y trabajar sobre la autoestima en temas en tiempos de adolescencia? Porque en la etapa en la cual nosotros tenemos más cambios es en la adolescencia, ¿no? Empiezan los cambios físicos que son realmente importantes, eh, los cambios emocionales, el tema social también es diferente. Es mucho más distinto en la adolescencia que en la pubertad o en la niñez. Creo que solamente también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que consideran que la etapa más difícil del niño es cuando son bebés, ¿no? Cuando son bebés, cuando están aprendiendo a caminar. Sí, es cierto, es una etapa muy compleja. Más que compleja, no, es una etapa muy complicada. Es muy complicada porque requiere mucho esfuerzo físico también, ¿no? Porque imagínense cuando recién están caminando, cuando tenemos que llevar, estamos dobladas, etcétera. Hay trabajo físico, no duermes bien. Pero sinceramente les puedo decir que la adolescencia es más compleja por todos estos cambios que son mucho más contundentes, ¿no? Es importante que se genere una buena autoestima en esta fase. Sé que viene desde la niñez, se va a ir incrementando más en la adolescencia y después se va a generar ya más sólida en la adultez, obviamente, pero en la adolescencia es de vital importancia porque los cambios pueden ser tan grandes que en realidad se pueden enfrentar a diferentes situaciones y de eso dependerá cómo se van a enfrentar a la vida y qué van a hacer cuando sean adultos, ¿no? La autoestima influye mucho en la toma de decisiones, influye mucho en las relaciones y la propia identidad, ¿no? ¿Cómo yo me considero? Hace un momento les decía, cuando tenemos que decidir por una carrera profesional, una carrera técnica, lo que queremos hacer, etcétera, hay personas que no se sienten capaces, eso tiene que ver con la autoestima, ¿no? Si realmente generamos una buena autoestima, estas decisiones no serían tan complicadas para los chicos. Porque por último, tendrían conciencia de cuáles podrían ser sus fortalezas más que sus debilidades y en base a sus fortalezas tomar decisiones, por ejemplo, de estudio que tiene que ver con su futuro. Entonces, ¿qué factores influyen en la autoestima del adolescente? Este punto es sumamente importante también, porque quizás uno de los puntos, no quizás, uno de los puntos más importantes tiene que ver con la familia. La familia es de vital importancia. Aquí en la lámina podemos ver dos puntos: estilos de crianza, comunicación, afecto. Y es así. En la medida que nosotros criemos autónomos a los hijos e hijas, obviamente ellos generarán autonomía. Ahora, también me pueden decir, pero yo tengo hijos y él o ella desde niño era mucho más autosuficiente. Seamos realistas en este punto. Nosotros nacemos de cierta forma, tenemos un carácter, ¿no? Con el cual vamos a nacer. Vamos a generar personalidad en el tiempo, pero estamos con un temperamento, carácter que está ahí, ¿no? Que podemos ver incipiente. Definitivamente hay niños que son más, por ejemplo, más independientes que otros que son más chiquitos. Pero el hecho de que sean más independientes no quiere decir que tengan mayor autoestima. ¿Okay? No confundir la terminología. Es muy importante cómo los hacemos autónomos y cómo los hacemos sentir que ellos pueden, que tengan amor propio. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero un ejemplo muy sencillo.
cuando nosotros les damos desde muy pequeños normas de casa, responsabilidades de casa, desde muy pequeños, el mensaje que les estamos diciendo es, tú puedes. Yo no le voy a dar la misma responsabilidad a un niño de 5 años, a un niño de 8, un puber de 12, aunque ya 12 ya viene a ser adolescente, un puber de 10, por ejemplo, un adolescente de 12 o un adolescente de 16, que son totalmente diferentes. Las responsabilidades tienen que ir de acuerdo a edad, pero el mensaje es, tú puedes. ¿Desde cuándo es que también en el estilo de crianza le generamos autoestima? ¿No? Desde que son bebitos realmente y les damos ese mensaje de pueden. Un ejemplo puede ser un niño pequeño, yo siempre pongo este ejemplo, quizás ya lo he dicho antes, pero a mí me parece de lo más didáctico. Todos en algún momento hemos pasado por la resbaladera, esos juegos de resbaladera, ¿sí? En todas las épocas. En mi época, en las épocas más jóvenes, en los de actuales, hay las resbaladeras. ¿Qué pasa cuando encontramos esas resbaladeritas? Los niños normalmente pequeños las disfrutan, pero siempre va a haber alguien que quizás es un poquito más tímido o en ese momento se muestra más inseguro porque le cuesta trabajo subir. ¿Qué pasa si le decimos no importa? No subas, vamos a ver otro, y nunca lo ayudamos a subir? ¿Qué pasa si le decimos al niño pequeño, ¿te parece si yo te ayudo? ¿Quieres intentar como lo hace fulanito? No obligarlos, obviamente, pero en cuanto acceda, llevarlos hacia arriba y con la mano y con una mano agarrarlo de una mano y con la otra el cuerpo ir bajándolos lentamente hasta que ellos sientan que pueden hacerlo. Espero haber sido didáctica con esto, pero el punto es, te puedo ayudar y después tú lo vas a hacer solo, pero no te quito lo que no puedes hacer o simplemente te hago la tarea, ¿sí? Esos son, pueden ser ejemplos de estilos de crianza muy sencillos que nos van a generar autoestima. El otro tema es la comunicación y el afecto. Esto quiere decir, el afecto, el amor, el cariño nunca se pone en juego, ¿sí? Tenemos que ser claros en las cosas que decimos. Vamos a hablar dentro de un momento en la comunicación asertiva. Pero quería hacer un alto al tema del afecto porque hay muchos casos, todos los adolescentes son diferentes, ¿eh? No todos son iguales, obviamente. Hay adolescentes que en realidad yo admiro lo fáciles que son, o sea, lo sencillo que puede ser tratar, pero otros que no. Otros que se ponen, por ejemplo, muy contestones, ¿no? Y a veces pueden decir cosas, hasta palabras fuertes a sus padres, ¿no? Y el clásico no te quiero. Una respuesta de un padre es, yo sí te quiero. De ahí puede venir una sanción, puede venir después de que pasó el problema, una conversación fuerte donde el niño o el adolescente puede ponerse su propia sanción, etcétera, pero no está en juego el amor, ¿sí? Ese es un caso. Y desde niños es jamás decirles que no se les quiere, cosas por el estilo, porque es importantísimo para nuestra autoestima sentirnos amados. Otra de las cosas que influyen en la autoestima es el grupo de iguales. Hay un periodo en el que en realidad la presión de grupo sí existe, ¿no? Y el hecho de ser aceptados existe. Esa presión es fuerte. Muchos chicos pueden con la presión, pero otros no, ¿no? Otros no. Eh, llegando a puntos que en realidad puede ser bastante difícil, como por ejemplo, sabemos que el alcohol es muy dañino. Si se toma de niños, de adolescentes, pues obviamente es muy dañino porque el cerebro no se va a desarrollar como se debe. Podemos ver en muchos casos que hay adolescentes que por presión de grupo, porque saben que no lo deben hacer, ¿no? Empiezan a beber, ¿no? Empiezan a beber y eso se convierte en un problema gigante, realmente. Y no estoy hablando de otro tipo de drogas u otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, el grupo de compañeros es muy importante, las comparaciones. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los padres? Siempre estar al tanto de con quiénes se juntan los chicos, con quiénes están, ¿no? Lastimosamente, a veces también hay niños que pueden estar pasando dificultades en sus familias, en su tema de que pueden tener falta de afecto, etcétera, y tienen dificultades en el sentido de temas sociales, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser agresivos, que pueden irse por el lado del consumo de sustancias, etcétera.
Y por ello tenemos que estar como padres o madres muy al tanto de cuál es ese círculo que tiene el hijo o la hija, ¿no? Conversar al respecto, qué cosas están bien, qué cosas están mal, ¿no? Otra de las cosas que puede influir mucho en el tema de los grupos de iguales en la actualidad es el tema físico. ¿Ya? Una de las cosas que a mí me satisface mucho últimamente cuando veo carteles o recuerdo que hace años, creo que habrá sido hace 10 años, fácil. Me acuerdo que en una campaña de Velcro de la marca Sison salió Quiérete o algo por el estilo, de diferentes cuerpos, ¿no? Ponían modelos de diferentes cuerpos. Eso es muy importante en realidad, porque los cuerpos no son perfectos como salen a veces con las modelos o los modelos. Y los chicos, claro, los adolescentes, obviamente, que no están totalmente sólidos, quieren parecerse, ¿no? O tienen la presión de que algunos le dicen gordo, le dicen gorda o le dicen flaco, etcétera. Pero la idea es que puedan realmente ver siempre imágenes de cuerpos normales, que las personas tenemos mucha variedad. Y aquí, ¿por qué hago todo esto? Porque a veces nos pasa que en casa, si nos estás engordando mucho, tienes que bajar de peso, o esto ya no te va a quedar. Y eso a veces termina siendo dañino, cuando el problema no es que engorde por un tema de imagen, sino un tema de salud, ¿no? Tendríamos que cambiar el chip ahí. Estás engordando mucho, quizás pueda ser perjudicial, eres muy joven, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo. Espero dejarme entender. El punto es no verlo como un tema de físico, sino un tema de salud, porque es en esta etapa en la cual se puede fijar como algo negativo para sí mismo. Entorno escolar, algunas expectativas académicas pueden ser también, ¿no? Hay padres y madres que son muy exigentes con sus hijos e hijas, otros que no lo son, al contrario. Entonces, ahí las expectativas académicas que pueda tener el adolescente pueden ser variadas y ahí hay que tener mucha conversación con ellos, ¿no? Que sean realistas, que sean retadoras, ¿no? Que puedan tener, pero realmente que sean alcanzables. El tema de la relación con profesores, o el clima del aula, el clima del salón, si hay alguien que se ha molestado con alguien y les hacen en la ley del hielo, cosas por el estilo, va a influenciar enormemente en la autoestima del adolescente. Por eso, no solamente tenemos que estar al tanto de lo que pasa con los amigos, sino también lo que pasa en la escuela. Redes sociales, que ya hemos hablado también, temas de modelos de perfección, y temas de comentarios y validación externa, que tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Entonces, teniendo esto ya claro, vamos a ver el tema de resiliencia. Y en resiliencia consideramos que es la capacidad de adaptarse positivamente ante la adversidad, ante las cosas malas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas resilientes, las que generan resiliencias, cuando se caen, se levantan. Es sencillo. Aprenden de sus errores, aprenden de sus éxitos y vital, te caes y te levantas. Esto se supone que no es un rasgo innato, ¿ya? Pero yo sí creo que sí, por experiencia, eso no lo he visto en ningún libro, es ya solo experiencia personal, creo que hay ciertas características de algunos niños que son así, nacen así con eso. Pero la resiliencia se desarrolla con práctica, con apoyo, con el ejemplo. En la medida que nosotros vemos el ejemplo del adolescente de resiliencia, ellos serán resilientes, porque esto se desarrolla, ¿no? Se desarrolla con el día a día. ¿Qué beneficio tiene ser resiliente? Bueno, obviamente tiene mucha relación con la autoestima porque mejora la autoestima, da mayor seguridad en sí mismo, ¿no? Existe mayor perseverancia, hay más autonomía, manejan mejor el estrés, manejan mejor la ansiedad, porque no se amilanan. Creo que esa es la palabra. Creo que si hablamos en lenguaje coloquial, es no se amilanan. Y si se amilanan en el momento, se levantan rapidito y salen adelante, ¿no? La resiliencia es algo que se estudia muchísimo desde la época del terrorismo, ¿no? Que salían estas investigaciones, bueno, no es que haya nacido ahí, obviamente, ¿no? Sino que es que se comienza a investigar mucho. ¿Qué hace que algunas personas que hayan vivido cosas tan terribles salgan adelante y otras que no? Diferencias individuales, sí. Muchos aspectos entran, sí, pero uno de los aspectos tiene que ver con la resiliencia. Y el objetivo es que los chicos y chicas, los niños y niñas puedan desarrollar esto. Vamos
a generar aquí una dinámica de autorreflexión. Sé que no tenemos el tiempo para hacerla, pero se los dejo de tarea para que la puedan hacer con sus hijos, con sus hijas, y que pueda, o con sus sobrinos, etcétera, que los pueda ayudar también. Y es, recuerda un momento difícil que superaste. Puede ser personal o de tu adolescencia en sí, solamente la adolescencia o de toda tu vida, ¿no? Un momento difícil que superaste. Tómense unos minutos para pensar en él. Luego pregúntense esto. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué recursos internos o externos te ayudaron a superarlo? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? La idea es que como lo van a hacer acompañados, puedan compartir, ¿no? Y responder estas preguntas. Si nosotros hacemos estas preguntas, lo que vamos a lograr es ver cuán resilientes somos también. Y si comparamos, creo que la palabra no es comparación, si compartimos entre todos, podemos ayudarnos. Y también podemos pensar cómo puede estar pasando su adolescencia un hijo o una hija. ¿Qué pasa si un niño tiene un problema en el colegio en este momento? O mejor dicho, ¿qué pasa si ahora a la edad que tenemos, que somos adultos, alguien nos deja de hablar en el trabajo? ¿Nos quitará realmente el sueño, como digo? No necesariamente. Tenemos los recursos para poder enfrentarlo. Si no tenemos los recursos para poder enfrentarlo, es porque hay otras cosas ya siendo adultos que debimos haber visto desde más chicos, ¿no? Quizás es un tema de autoestima, de resiliencia, de habilidades de comunicación, etcétera. Pero en teoría deberíamos tener. Pero así fuimos siempre. ¿Qué pasaba cuando éramos niños y un niño o niña de la escuela no nos quería hablar o hablaba mal de uno? ¿Comportábamos de la misma forma? Entonces, veamos ese momento difícil. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos sentíamos? Si nos ponemos, eso también es empatía. Si nos ponemos en el zapato del otro, va a ser mucho más fácil poder comunicarnos. Y para eso simplemente tenemos que retroceder en el tiempo. Los invito a que por favor puedan hacer este ejercicio que los va a ayudar bastante. Ahora, teniendo todo esto, nuevamente, sé que siempre les hablo de disciplina positiva, pero creo que en realidad es algo que nos puede ayudar mucho, sobre todo a comunicarnos con los adolescentes. Recordemos que este es un método educativo que combina amabilidad y firmeza. Ese es el punto, ¿no? Tenemos que tener un tema de equilibrio. El punto es acá respeto mutuo y por eso también este tipo de ejercicio que les estoy diciendo. Pongámonos en otro momento, veámonos cómo nos sentíamos y todo, porque podemos ser mucho más respetuosos con el adolescente. Y lo que se busca en este tipo en este método es que haya un respeto mutuo. Cuando hay problemas, enfocarnos más que en las características personales en resolver estos problemas. ¿Qué podemos hacer para que podamos resolverlo juntos? ¿De qué forma te puedo ayudar sin que yo te haga la tarea o sin que te pueda solucionar el problema, ¿no? Comprender también que hay otras motivaciones atrás y definitivamente uno de los principios más claves es ayudar a que los adolescentes se sientan capaces y conectados. Teniendo ya todo esto, vamos a algunas estrategias para fortalecer la autoestima y la resiliencia en adolescentes. Si somos padres o madres, pensemos en la conexión antes de la corrección, ¿no? Validar emociones, experiencias del adolescente. El validar no quiere decir que vamos a estar eh, aprobando absolutamente todo, ¿no? Pero validamos lo que pueda sentir. ¿Cómo podría ser esto? Eh, un ejemplo crítico, ¿no? Un adolescente que ha hecho algo indebido por una presión de grupo en la escuela. Quizás podríamos validar lo que sintió en el momento, ¿ves? Es decir, sentir esa presión o sentir que lo iban a hacer atrás, ese temor que tenía. Ese temor lo podemos validar porque es cierto, lo puede haber tenido. Lo que no podemos validar es la mala acción que se hizo. Espero ser clara en este punto. En otra situación, ¿cuándo validamos? Tengo temor de ir a la escuela.
Y eso hace que me sienta de esta forma. Que valido que tú te sientes así, lo entiendo. Y veo cómo puedo hacer para ayudarte, para apoyarte. ¿Ya? Las emociones están ahí. ¿Qué pasa con la adolescencia? Recordemos que en la adolescencia las hormonas dan vueltas. Y en algunos casos hay adolescentes que pueden ser bastante reactivos, ¿no? Que pueden tener, estar enojados. Yo siempre cuento esto que un adolescente me dijo hace muchos años, ¿no? A veces me despierto y yo ni yo misma me aguanto. Y eso es hormonas también, o sea, es parte del crecimiento, pasa. Entonces, nosotros no podemos validar que se sienta así. Sin embargo, por más que validemos las emociones, no quiere decir que les vamos a permitir, por ejemplo, una falta de respeto. ¿Sí? Vemos qué acciones podrían hacer. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que establecer un vínculo, la confianza tiene que ser importante. Y aquí viene un punto extremadamente importante. Cuando se habla de confianza, muchos padres y madres consideran que es ser amigos de sus hijos. Y yo les pongo esto siempre a los padres y madres en el parking, ahí para que lo analicen. ¿Cómo te comportas con un amigo? ¿Qué responsabilidad tiene el amigo con otro amigo? Es totalmente distinto a la responsabilidad que se tiene como padre y madre. El rol de un padre es guiar, dar, y para guiar, para formar, para ser los hombres de bien y mujeres de bien que se puedan enfrentar al mundo y ser fuertes, se tiene que generar confianza, les tiene que dar autoestima, les tiene que dar apertura, ser asertivos. Amistad, entre comillas, podría ser, pero no son sus amigos con quien se van a ir de parranda. Son roles diferentes. No confundamos confianza con con el extremo, ¿sí? El padre guía, el amigo no necesariamente, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Segundo punto importante de estas, impulsar la participación y el sentido de pertenencia. Eso quiere decir cosas que hagan, que sean dignas de felicitar, háganlo. ¿Qué pasa si vamos a felicitar todos los días? Por cualquier cosa, pues vamos a un defecto, porque ya no se convierte en algo realmente especial. Reconozcamos logros, esfuerzos y felicitemos, pero cuando realmente es importante, tengamos responsabilidades en casa, ya son parte de la casa, son dueños de la casa también, así como son papás y son parte de una familia. Todos son colaborativos. Insisto, siempre lo insistiré, así haya apoyo en casa, si haya gente trabajando en casa, que como ayuda, los niños y niñas tienen que crecer teniendo responsabilidades, aparte de las de estudiar, de responsabilidades en casa, ya de colaboración, porque eso es importantísimo. Fomentemos la comunicación asertiva, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Escucha activa. Tenemos que escuchar con todos los sentidos, aprender a escuchar lo que nos dicen verbalmente y lo que nos están diciendo de forma no verbal, ¿no? Y si no tenemos la seguridad de seguridad de entender bien lo que nos quiere decir, decirle, oye, te estoy entendiendo tal cosa. ¿Es eso? Pues, explícame de nuevo. Asertivamente, es en este momento cuando uno se comunica que tiene que ser enfocarse mucho en expresar sentimientos, necesidades que se tengan, comunicarse con mucho respeto, ¿no? Así como yo te respeto, tú también respétame. Y ese es un punto especial porque muchas veces me comentan que hay adolescentes que se les va la boca y les pueden decir palabrotas inclusive. No, son sus padres, son padres y madres, no pueden ser aceptados. Entonces, acuérdense bien de lo que se les dije creo que al inicio. Valido que te sientes molesto. Entiendo tu molestia, lo cual no debe generar en un maltrato. ¿Sí? Ese es el mensaje. Simplemente que lo tenemos que acomodar a nuestra forma de hablar. Expresemos sentimientos de orgullo, de tristeza también, de lo que estemos sintiendo,
así tenemos que decírselos también, porque en realidad ellos aprenden que así como nosotros podemos decir lo que sentimos, ellos también tienen que decir lo que sienten. Practicar el tema de resolución de conflictos, enseñar a buscar soluciones, ¿no? Este es el punto. Enseñemos a buscar soluciones. En otras charlas hemos hablado de la importancia de las juntas familiares. Las juntas familiares son muy importantes, no se tienen que dar semanalmente, pero tienen que darse en algún momento. Es en estas juntas donde nos ponemos de acuerdo de muchas cosas, normas, responsabilidades, tiempos asignados a las pantallas, a lo que sea, donde nosotros decimos cómo nos sentimos como adultos, cómo nos sentimos como niños o adolescentes. En estas juntas familiares, por ejemplo, es una situación perfecta para resolver conflictos, para resolver problemas que puedan dar con los niños, con los adolescentes, entre nosotros, fuera de casa, etcétera, pero que haya colaboración, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Un ejemplo que se utiliza a veces para un conflicto es comenzar a hacer lluvia de ideas y comenzar a ver qué podría pasar. ¿Qué pasa si en una casa, en un departamento, hay un solo baño para 4 personas? Y los 4 tienen que salir a trabajar y a estudiar y todos quieren usar el baño al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? Lo podemos ver en una junta familiar. Alguno dirá, hay que mudarnos, ¿se puede? Otro dirá, hay que hacer otro baño, ¿se puede? Otro quizás dirá, tenemos que tener horarios. ¿Sí? Espero dejarme entender con esto. Los conflictos se pueden solucionar en equipo y los ayuda muchísimo. Tener en cuenta también que hay algunas herramientas para manejar el estrés y la frustración que puede suceder con mayor frecuencia, sobre todo el tema de la frustración en la adolescencia. Recordemos que existen técnicas de respiración y de mindfulness que ayudan muchísimo y esto es a toda edad. Vamos, voy a conectarme aquí. Técnicas de mindfulness que siempre nos van a ayudar, ¿no? Es ejercicios cortos de respiración consciente. Enseñemos también al adolescente que cuando está frustrado, cuando tiene dificultades, puede tomarse un tiempo para después la mente esté más clara y tomar mejores decisiones. Respiración consciente. Siento mi respiración, me tranquilizo. Hemos visto varias veces la técnica 4-5-7, algunos dicen 4-4-4. Respirar contando hasta 4, mantener la respiración contando hasta 5, botar la respiración contando hasta 7, ¿no? Ese es importantísimo. Técnicas de respiración que nos puedan ayudar. El escáner corporal, ¿no? Identificar tensión. Darme un tiempo para ver, relajar mis brazos, relajar mis piernas, todo y sentir dónde es que yo siento la tensión en este momento. Eso también nos puede ayudar ahí a que podamos hacer alguna alternativa, algún ejercicio, algo que nos pueda ayudar a destensionarnos. Tiempo fuera, el time out positivo, espacio para calmarse y reflexionar no es un castigo, eso es importante. A veces le podemos decir, si estamos por ejemplo, en una discusión que no hay un tiempo, no hay una solución en este momento, porque también a los adultos se nos puede bloquear, decir, vamos a tomarnos un tiempo, respira, haz otra cosa. Es como cuando estamos atorados también, un adolescente o una persona que está atorado con un tema y ya siente que se bloqueó. Lo mejor es dejar ese tema, hacer otra cosa y volver y va a encontrar la solución. Iguales en los conflictos que podamos tener. Tiempo fuera, toma un tiempo en tu cuarto, donde tú estés, y después que estemos más tranquilos, volvemos a conversar. Y volvemos a conversar cuando las emociones estén más reguladas. El diálogo será mucho más fluido. Actividades físicas y creativas es algo que nos va a ayudar mucho también en la autoestima y en la resiliencia, porque en realidad canaliza emociones que pueden ser difíciles para el adolescente. El deporte es importantísimo, ¿ya? Es más, si generamos una cultura de deporte desde niño, va a ser mucho más fácil. ¿Ya? El deportista tampoco consume cosas que no debe, cosas por el estilo, es mucho más disciplinado, nos ayuda con su futuro. Creemos deportistas
si quieren baile, baile, si quieren hacer manualidades, manualidades, cosas que los puedan entretener, pero que también los nutran y que les permita salir de los momentos difíciles que puedan estar. Y ahora sí, teniendo todo esto, vamos a un plan de acción personal. La idea es que si los adolescentes han visto esta pequeña charla, puedan hacerlo solos con ayuda de su padre o madre, o si es un padre o madre que lo haya visto, apliquen las cosas que se han mencionado, conversen con ellos, ¿ya? Lleguen a un acuerdo de cómo se sienten, de qué quisieran para futuro y puedan trabajar estos 3 puntos. Meta personal. ¿Qué aspecto de mi autoestima o resiliencia quiero mejorar? Hemos hablado que la autoestima tiene algunos puntos. ¿Qué me gustaría mejorar? 2, primer paso concreto. Algo pequeño y alcanzable para la siguiente semana, para el siguiente mes. ¿Qué puedo hacer? Si me gustaría mejorar tal vez mi capacidad de hablar en público, ¿no? Cada vez que tengo que exponer en la escuela me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer desde ahora? ¿Cómo? Punto 3, ¿a quién puedo acudir? Familia, amigos, etcétera. ¿Quién me puede apoyar en esto? Tratar de hacer un plan. Una vez que tengo ese punto específico, ese pequeño paso concreto, voy avanzando con otro. Acuérdense que podemos hablar de 2 cosas, de aproximaciones sucesivas, es decir, poquito a poquito, o también de ponernos metas muy pequeñitas. Porque si vamos meta pequeña, así, avanzando, hacemos la gran meta. No puedo hablar, no puedo hablar en público. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer paso? Mamá, papá, ¿me puedes ayudar? O yo te puedo ayudar cuando un taller de oratorio, me ocurre, un taller de actuación. Puedo llevarte a ver a ver tal película. ¿Qué cosas puedo hacer yo para ayudarte a ti? ¿Cómo me daría cuenta que tú avanzaste algo? ¿Cuál podría ser un avance? Quizás es demasiado tímido para hablar en público y no le gusta ni siquiera pedir cosas en la tienda, ¿no? Dices, tú pide. Ese podría ser tu primera meta. ¿Cuál sería la siguiente? Y vamos avanzando hasta que tenga una exposición en la escuela que sea muy efectiva. Espero haberme dejado entender con estos puntos. Creo que lo pueden hacer de forma detallada y lo importante es que alguien sea el mentor. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser alguien con quien se tenga confianza que siga viendo estos pasos. Vea si las metas se cumplieron o no. Puede ayudar a dar nuevas estrategias. ¿Ya? Esto es lo que les quería compartir. Recuerden que las juntas familiares son algo que es importantísimo. Es momento para compartir, para poder establecer planes de acción, ayudarse mutuamente, resolver conflictos. Recuerden también que el apoyo, el respeto, el cariño nunca está en juego, eso siempre debe estar. Y el cariño, el amor inmenso que les podamos tener a los hijos e hijas no quiere decir que les permitamos de todo o que les hagamos la tarea. Mientras más los amamos, más responsabilidades les damos también, ¿no? Dentro de lo que se puede, pequeñas para que te entendiendo, porque les decimos, tú puedes. Yo no le voy a hacer la tarea de la escuela nunca, pero quizás lo puedo ayudar a encontrar una solución, a ver dónde podría buscar mejor información, etc. Recordemos que la autoestima y la resiliencia se construyen día a día, como lo dice la lámina. Y la disciplina positiva es una herramienta clave para fomentar un entorno de respeto y aprendizaje. Respeto mutuo es lo que va a garantizar que realmente, o por lo menos, ayudar a que la autoestima sea más sólida y por ende se genere una mayor resiliencia. Si eres padre o madre, quieres saber un poco más, aquí tienes algunos libros o unas webs que podrías entrar e investigar, que nunca está de más.